El tema habla sobre el estilo de vida y las actividades del remanente, es decir, en nuestro lenguaje. Este tema habla sobre el estilo de vida y las actividades que debemos de realizar nosotros, porque nosotros somos el remanente, porque estamos ya... fijaros, algo muy importante también es que tenemos que, eso forma parte de pedírselo también al Dios, de que no seamos tan egoístas, tan egocéntricos, tan amantes del yo. En Marcos 6:37 Jesús dijo, dadle vosotros de comer. Fijaros que Cristo no le dijo, dadle vosotros de comer. No tenemos que esperar a que dé Jesús todo, nosotros tenemos que darles de comer, dice él. Y los que comieron fueron 5.000 hombres. En Lucas dice, al otro día al partir, hablamos del buen samaritano, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Hablamos hoy por la mañana en la escuela sabática sobre el buen samaritano, ¿no? Y le dijo al misionero, cuídamelo y todo lo que gastes a mayores yo te lo pagaré. Hay muchas aplicaciones de esta parábola. ¿A quién representan estos 3 personajes? El hombre herido representa a los pobres, los que nos encontramos con ellos cada día. El buen samaritano que las heridas es Jesús. Y nosotros somos el mesonero que representa a los hijos de Dios que deben atender las necesidades de los pobres. Jesús le dice al mesonero, cuídamelo, yo te lo pagaré cuando regrese. Y es lo que nos dice a nosotros. A esos menos afortunados, cuídamelos. Y yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando Cristo venga, Él nos dará lo que nosotros hayamos hecho por aquellos que son menos afortunados que nosotros. Cada día, en los semáforos, por nuestro camino, fijaros, dice, largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de su suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Lo que decía por la mañana el pastor en cuanto a la alegría que te da servir en Adra. El saber, vienes cansada, sobre todo cuando ya no tienes una edad jovencita, cuando ya no estás para coger pesos y todo eso, pues sinceramente vienes que no te puedes mover, te sientas en el sillón y no puedes girar ni a derecha ni a izquierda, te tienes que tomar a lo mejor algo para poder al día siguiente estar activa, pero la satisfacción que tienes de haber podido ayudar, porque hermanos, este mundo va a dar la vuelta. Y hoy damos nosotros, pero mañana a lo mejor estamos esperando que nos den. Lo que sembremos lo vamos a recoger. Y el Señor nos dice, dadle vosotros de comer. Cuando los miembros de la Iglesia efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, incluso en el extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, dadle vosotros de comer. Pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y gran gloria. En todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual. Dice, bueno, yo ya soy socia de ADRA, o ya le doy a Cruz Roja, o ya le doy a Médicos Sin Fronteras, o ya le doy, ¿sabéis? Nos es mucho más fácil dar que darnos. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se simen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían, porque cuando tú tienes contacto con los necesitados, eso te conmueve, te das cuenta que no es una película, que no es algo que te cuentan, que es verdad. Y eso, cuando no lo tocas, se enfría el corazón. Tú ya diste esto para allí, aquello para allá, el otro para allá, y ya duermo tranquila. Y luego paso por delante de uno y no, porque yo ya doy. Eso no exime, dice que no exime nuestra responsabilidad personal. Se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. El amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma.
porque yo ya estoy haciéndolo a través de instituciones. Cristo encomienda a sus discípulos la obra individual, que no se puede delegar. La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individuales y sacrificio personal. Quizá pasen apenas unos pocos años hasta que termine la historia de nuestra vida. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero debemos de trabajar por Dios hasta entonces, por Dios y por el prójimo. Cristo quiere que cada uno nos eduquemos a nosotros mismos para reflexionar con calma en cuanto a su segunda venida. Todos hemos de investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes. Es decir, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Vamos a ver aquí. Algunos estarán sembrando en el campo, otros cuando Cristo venga, recogiendo la cosecha, y otros moliendo en el molino. Y además estarán durmiendo. No es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y las responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa, viviendo su sueño religioso. Es decir, yo no hago la cama, no hago la comida, no voy, no, porque tengo que... Eso no es eso lo que Dios quiere. Una cosa y la otra. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Tenemos que distribuir bien el tiempo porque hay mucho tiempo que perdemos. Debemos vivir como si pudiera ser el último día. Debemos de velar, obrar y orar como si este fuese el último día que nos concede. Nuestra única seguridad consiste en realizar nuestro trabajo cada día, trabajando, velando, esperando, dependiendo cada momento de la fuerza de aquel que estuvo muerto y que vive otra vez, que vive para siempre. Cada mañana debemos de consagrarnos con nuestros hijos. No contéis con los meses ni los años que no os pertenecen. Solo el día presente es nuestro. Durante sus horas, Señor, este día que está al presente, ayúdame a lo largo de estos días, de estas horas de este día. Me consagro a ti, ponme delante de mí personas a las que pueda hablar de ti. Durante sus horas trabajad por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Incluso cuando estamos en un departamento y tenemos unos proyectos determinados que son mis proyectos, pues tengo que presentárselos a Dios, porque a lo mejor, porque yo quiero que no sean mis proyectos, quiero que sean sus proyectos. Y a lo mejor cuando le presento mis proyectos, Él me hace entender que no son sus proyectos. Entonces no tenemos que tener ningún problema en abandonarlos, porque Dios nos dará otros mejores. Llevad una concienzuda observancia del sábado. Hermanos, no es tiempo de jugar, porque somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. No es tiempo de jugar con ningún mandamiento, por supuesto, pero no es tiempo de jugar con el sábado. Nuestro Padre Celestial desea preservar un conocimiento de sí mismo entre los hombres mediante la observancia del sábado. Desea fijar nuestras mentes a Él como el Dios verdadero y viviente, y que al conocerlo podamos tener vida y paz. El remanente, desde cuando hace los preparativos para guardar el sábado, recordáis, el viernes es el día de la preparación, pero durante toda la semana hemos de recordar el sábado y hacer preparativos para observarlo de acuerdo con el mandamiento. No hemos de observar el sábado meramente como un asunto legal. Hemos de comprender su relación espiritual con todas las transacciones de la vida. Cuando el sábado se recuerda de esta manera, no se permitirá que lo temporal se inmiscuya en lo espiritual. No debiera dejarse para el sábado ningún deber que corresponda a los 6 días de trabajo. El remanente también tiene una obra que cumplir en sábado, atender las necesidades
de los demás, cuidar de los enfermos, proveer a los menesterosos. Es lícito hacer bien el sábado, hermanos. No solamente pensar en mí. Hay gente que en sábado tiene necesidad y el Señor me dijo que es lícito hacer bien el sábado. Si es posible que lo haga el viernes, pues mejor. Si yo tengo que llevar alguna cosa a alguien que lo necesita, ¿por qué voy a esperar el sábado? Lo hago el viernes ya. Pero es lícito si alguien se pone enfermo de repente y necesita que vaya. Es que hay que hacer el bien, hermanos, porque para eso somos las manos, los pies, tenemos que hacer lo que Él haría. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre. Y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. Esto es hermoso, ¿eh? Porque a veces legalizamos, no. Tenemos que mirar mucho lo que realmente estamos haciendo que nos necesita. Pero cuando alguien nos necesita, cuando alguien está enfermo, cuando alguien hay una emergencia o alguien tiene necesidad de lo que sea, el sábado y en cualquier otro día, pero también el sábado. Hay otra cosa que es muy importante, en el otro aspecto hay que distinguir al remanente. El remanente será fiel en los diezmos y en las ofrendas. Así lo establece Dios. Y habló Jehová Dios diciendo, y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa santa, sagrada a Jehová. Y toda décima de vacas o de ovejas, en este caso no será de vacas o de ovejas, será de nuestro trabajo, de lo que sea, ¿no? Y de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. En Números 18 dice, habló Jehová a Moisés diciendo a los levitas, y les dirás, cuando tomares de los hijos de Israel los diezmos, que el resto de las tribus llevaba a los levitas, que eran los encargados, no tenían tierras, entonces no podían subsistir. Ellos se encargaban de la atención del templo, entonces el resto de las tribus diezmaban a los levitas para que ellos, su trabajo, es decir, como a los pastores, para que se dedicaran a la obra de Dios. Entonces, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Note que aquí sale el remanente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en mí. La voluntad de Dios es que seamos fieles en todo, porque, fijaros, estamos viviendo una época difícil. Vemos las iglesias cerradas, hermanos. Es triste. Y igual que el otro día conversando con un pastor, le dijo que más del 30 y tantos % estaba perdido de la iglesia. Quiere decir, no aparecía ni por Zoom ni por ningún sitio. Es triste, pero ya está escrito que en los últimos tiempos tendríamos que sobrevivir personalmente con Dios. De momento tenemos esta ventaja, gloria a Dios, porque esta es la iglesia. Es la iglesia virtual, no nos podemos abrazar, nos vemos, estudiamos la palabra, conversamos, a Dios por ello. Pero tenemos que prepararnos porque habrá cosas. Entonces, seamos fieles en todos, hermanos. Yo sé que falta de trabajo, yo sé que falta, pero es que Dios es tan grande que si somos fieles a Él, el resto lo hará el Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues me habréis robado. ¿En qué te hemos robado? En diezmos y en las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, te habéis robado. Desde los días de vuestros padres os habréis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? Dentro del pueblo de Israel había dos grupos. Siempre hay dos grupos. El remanente, que se mantenía fiel conforme a la Escritura, y la mayoría que se había apartado de ella. Dios los consideraba apóstatas, ladrones y malditos con maldición por apartarse de la fe original. Hermanos, ¿cuánta gente ha pasado por la querida iglesia del templo? A veces te duele
porque vamos quedando. Gloria a Dios por los que vamos quedando. Ese es el remanente del templo. ¿Cuántos estamos aquí? Ese es el remanente del templo. ¿Cuántos asisten cada martes, cada viernes? Ese es el remanente del templo. Y tenemos que orar por aquellos que no sienten la necesidad de reunirse con Dios en primer lugar, con sus hermanos, para seguir construyendo iglesia, porque un fuego encendido juntos empezamos a quitar los troncos. A medida que un tronco sale del fuego, se apaga. Por eso mantengamos la llama encendida. Nosotros somos la iglesia del templo, aunque no tengamos el templo abierto. Esta situación se trasladó al Israel espiritual del Nuevo Testamento y persiste hasta el día de hoy. Concerniente a esto dice el espíritu de profecía, el diezmo sagrado reservado por Dios para él mismo. Debemos de traerla a la tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. ¿Sabéis que hoy en día se está despidiendo pastores que están próximos a la jubilación y que quedan en tierra de nadie porque ni están sostenidos por la iglesia ni pueden encontrar trabajo tampoco ahora? No podemos sostener a los empleados, a los levitas de nuestra época, porque los diezmos del pueblo no se llevan a las arcas para que pueda mantenerse la iglesia trabajando para el Señor hasta el final. No penséis que he venido para abrogar las leyes o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Por tanto, Jesús guardaba el sábado y pagaba los diezmos fruto de su trabajo en la carpintería. El Señor llama a los adventistas del séptimo día en todo lugar para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté en su alcance para su obra, según las circunstancias en que se encuentren. Es decir, en esta, después del COVID. Él desea verles mostrar por medio de dones y ofrendas generosas cuán precios bendiciones y cuánta gratitud, Cristo es el primero en nuestra vida, lo entregamos también todo. Que es muy fácil dar, lo más difícil es darnos. ¿En qué medida se necesitan recursos? Las necesidades de la causa aumentan continuamente a medida que nos acercamos al tiempo del fin. Y esto, fíjate en qué fecha fue escrito. Fijaros ahora en la época que estamos. Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra actitud para la vida. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya condenado por la carga del egoísmo. Por tanto, Dios nos prueba aquí, entregándonos posesiones temporales, a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos puede confiar las riquezas eternas. Tenemos que establecer nuevas instituciones. Bueno, esto ya para nosotros, algunos quizá digan, si el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de establecer colegios, hospitales, fábricas de alimentos? ¿Qué necesidad hay de que nuestros jóvenes aprendan oficios? Es el designio del Señor que cultivemos constantemente los talentos que nos ha dado. No podemos hacerlo a menos que los usemos. La pesca de la pronta venida de Cristo no debiera conducirnos a la ociosidad, al contrario, debiera impulsarnos a hacer todo lo que podamos para bendecir y beneficiar a la humanidad. Debe hacerse una gran obra en todo el mundo y debido a que el fin está cerca, nadie llega a la conclusión de que no es necesario realizar un esfuerzo especial entre las instituciones según la causa que lo demande. Tenemos lo que estamos representados en el mundo. En este tiempo ya no está actualizado, tampoco la membresía tampoco está actualizado porque hay más de todo. Aquí nos presenta el Centro Médico de Loma Linda, está el estado de Georgia de delegados adventistas, adventistas en Medellín, Colombia. Por tanto, tenemos que hacer lo que Dios nos dijo, predicar el evangelio a toda criatura.
En ese momento faltaban 25 países por predicar. Dice, cuando el Señor nos ordene que no realicemos más esfuerzos para construir lugares de reuniones, establecer escuelas, hospitales, instituciones publicadores, entonces será el tiempo cuando hemos de cruzar nuestras manos y permitir que el Señor termine la obra. Pero ahora tenemos la oportunidad de mostrar nuestro celo por Dios y nuestro amor por la humanidad. El Señor hará lo que nosotros no nos haya dado tiempo, no hayamos podido, pero tiene que encontrarnos trabajando. Y entonces Él hará lo que nosotros no hayamos podido, pero no quiere que estemos ociosos. O la obra médico-misionera, que es tan importante, se nos habla aquí. Cuando la agregan las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una condición desfavorable. Ya sabemos que, esperar porque me hablo tanto que me quedo sin gasolina. Ahora ya puedo hablar otra hora más. No os asustéis, pronto va. Mientras tenemos oportunidad, debiéramos por nuestro propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la reforma prosana. Porque Dios quiere que estemos preparados para ayudar a los demás, primero que lo hagamos nosotros y después preparados para ayudar a los demás en lo que nos necesiten y por supuesto en esto también. Y aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes, fijaros hermanos, habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Cuando no se pueda ya mantener el ministerio, continuará la obra médico-misionera. Ahí tenemos que estar también preparados todos. El pobre de Dios valora su salud. Me fue mostrado que la reforma de salud, una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionada con él, como el brazo y la mano lo están con el cuerpo. Debemos presentar, bueno, sabéis que el tabaco, el alcohol como complacencia es pecaminoso. Eso ya lo sabemos, pero tenemos que decirle a la gente que eso no es bueno. No debemos colocar en el mismo plano carne, huevos, mantequilla, queso y alimentos semejantes que se sirven sobre la mesa. Estas cosas no deben destacarse como si fueran lo principal de nuestra hogar. Las cosas antes mencionadas, el té, el café, el tabaco, la cerveza, el vino, no deben tomarse ni moderadamente, sino que deben de ser descartadas. La templanza enseña dos cosas: a abstener completo de todo lo perjudicial y a usar adecuadamente, cuerdamente lo de la salud. El aire puro, el sol, la abstinencia de todo lo perjudicial y evitar el exceso de las cosas permitidas, que se llama temperancia eso, el descanso, el ejercicio conveniente, el agua y sobre todo, hermanos, la confianza en el poder divino son nuestros verdaderos remedios. El problema es, nos meten en casa, tenemos déficit del sol, nos falta vitamina D, el aire puro, tenemos que, por favor, siempre que podamos, hermanos, los pulmones, atesorar dentro de nosotros, porque estos remedios son los que nos van a mantener ante el COVID y ante cualquier cosa. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Al ceder cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir al mal. Tenemos que volver a la dieta original. Cada vez sabéis que los alimentos transgénicos, antes de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber, que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. Y consumo, aquí no puedo ver lo que está debajo. Bueno, será eliminado entre aquello que está esperando la venida del Señor. La carne deberá de formar parte de su dieta. Es decir, el consumo de todas estas cosas
para el pueblo que espera al Señor deberá ser eliminado. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esta dirección. Fijaros, si comemos carne, estamos acostumbrados a tomar vino, cerveza, lo que sea, y Cristo viene hoy y resulta que me va a llevar allá, yo cuando llegue, pues digo, ¿y dónde está la carne? Y la cerveza, y los helados, y el vino. Por eso dice, debemos mantener este objetivo en vista y tratar de acostumbrarnos aquí, porque allí no se van a matar animalitos para comer, allí no, ¿sabéis? Tenemos que aprender a hacer un pedacito de cielo en la tierra, en nuestro hogar, con las costumbres que tendremos allá. Un vegetariano dice, rehúso comer los animales porque no puedo permitirme ni nutrirme con el sufrimiento y la muerte de otras criaturas. Lo rehúso porque yo he sufrido tanto que puedo sentir el dolor de los demás cuando recuerdo el mío. Ahora mismo que tenemos la imagen esta de animales colgados, a mí me hace daño. Si bien los últimos estudios sobre ese tipo de alimentación demuestran que vegetarianos tienen menos probabilidades de sufrir cáncer en un 80% u otras enfermedades como cardiovasculares, intestinales graves, divertículos, el desarrollo de cálculos biliares, estreñimiento, hemorroides. Ay, vale, espérate. Seguir este estilo de vida nos ayuda a prevenir enfermedades como los males coronarios, como la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la asma bronquial. Mantiene la tensión arterial más baja, reduce la tasa de colesterol en sangre y favorece la acidez intestinal. Además, los vegetarianos suelen llevar un estilo de vida más sano, por tanto, son más delgadas. Así era yo. Ahora soy más gorda. Debí de fallar en algo, aparte de que la edad cuenta. Bueno, vamos a continuar. Fijaros, la comida. Bien, fijaros cómo decreció la edad en el ser humano. Adán vivió 930 años. 912 Seth, 905 Enos, Cainán 910. Bueno, aquí vamos viendo, ¿verdad? Noé, 950. Después de Noé, ya empezó a descender 600 en Arfasad 438, Salah, Eber, Perez, Serún, Nacor 148, Tare 205, Abraham 175, es decir, el promedio desde Adán hasta Noé era 912, el promedio. El promedio desde entonces hasta Abraham era de 317. Sin contar, por supuesto, no que fue trasladado. El promedio hoy, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Dice, ya los muchos, habla sobre 80 años y llenos de dolores. ¿Por qué? Porque ya llegamos a esa edad con achaques. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos, todo lo que respiramos, todo lo que no está como cuando salió de las manos del Creador. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Hay a quien le puede más lo que les apetece que lo que les es bueno. Tiempo para ayunar y orar. Ahora y hasta el tiempo del fin, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su Virgen. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Quizá no se requiere una abstinencia completa de alimentos, pero debiera comer frugalmente de los alimentos más sencillos. Si no podemos, pues por lo menos hacemos una depuración, damos un día fruta o de los alimentos sencillos. Así. Los hombres necesitan pensar menos sobre lo que comerán y beberán como alimento temporal, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Debemos de preocupar mucho más en cuanto al alimento del cielo, que dará tono vital a nuestra experiencia religiosa. En el tiempo que son mayores el peligro de reprensión,
Lo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, el grupo estaba clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, como lo hacía el justo Lot. Yo creo que cuando vemos, por ejemplo, las charlas de Margarita, la psicóloga que nos habló, que nos dice hacia dónde se conduce este mundo, qué es lo que piensan hacer con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros mayores que estorban ya, porque es que cómo que habitualmente afligía cada día su alma, justamente oyendo los hechos inicuos de Dios. Es que te sientes que este no es el mundo en el que quiero vivir. Yo no quiero eso, ni para mis hijos. Las oraciones del remanente ascenderán más especialmente en favor de la Iglesia, porque sus miembros no están obrando a la manera del mundo. Vamos a ver. Entera confianza en Dios. ¿Qué deben hacer los obreros? Echar nuestra solicitud en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no olvidemos nunca que la obra está bajo la supervisión del bendito Maestro. A veces los obreros nos desesperamos un poquito porque vemos tanta labor, pero no importa, nosotros cumplamos nuestra parte. Y el Señor hará. En 204 países, bueno, ya te digo que aquí son estadísticas que no están actualizadas, pero que nos pueden... El poder del hombre no puede apresurar la obra. A esto debe unirse el poder de las inteligencias celestiales. Cuando el poder divino se une con el esfuerzo humano, entonces se harán grandes cosas. Pero si el esfuerzo humano no se hace, el poder divino no se va a manifestar. Culto de familia, algo muy importante que no debemos de olvidar. Por la noche y por la mañana unidos con vuestros hijos en el culto de Dios, leyendo su palabra, cantando alabanzas, enseñar a repetir la ley de Dios. No tienen que ser largas y tediosas, como por ejemplo ahora está siendo, sino que cortas y animadas las reuniones del culto familiar. No permitáis que vuestros hijos o cualquier otro miembro de la familia les tenga miedo por ser tediosos, sino hacerlo lo más agradable posible. Bueno, vamos a seguir, porque si no, por lo menos debiéramos cantar unas pocas estrofas de un himno animado, y la oración que se lee debe ser corta y al punto. El que dirige la oración no debiera orar en todas las cosas, ¿no? Es decir, cada uno debe tener su parte para que sí participemos todos. Cuidar la relación con el mundo. Tenemos que tener cuidado con nuestra relación con el mundo. El mundo está para que nosotros prediquemos el Evangelio, no para que copiemos las costumbres del mundo para nosotros. Ha caído la gran Babilonia, porque Babilonia, ¿qué es? Es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Allí habita toda clase de pecado. Todo está bien, hoy en día se casa el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, es decir, todo está permitido, no hay nada nuevo. Ahora dentro de poco la pedofilia no está ¿cómo se dice?, penalizada, dentro de poco ya no sabemos ni dónde estamos. Entonces, porque toda la nación han bebido del vino del furor, por eso pasa lo que pasa. Todo eso, ángel, representa el remanente que dice, para predicar el Evangelio eterno y amonestar a los habitantes de la tierra del inminente destino que aguarda a Babilonia la Grande. Se hace mención de la descripción de la completa perversidad y apostasía de Babilonia, que han dado a beber del vino, que son las doctrinas falsas, de las cuales está inundada el mundo. Mira, ves en un partido de fútbol y es en la memoria, murió por lo que sea un futbolista, guardan un minuto de silencio y dicen, bueno, que nos está viendo desde el cielo. Vas a cualquiera y dice lo mismo. No importa dónde, está inundada de doctrinas falsas a todas las naciones. Nosotros, como fieles centinelas de Dios, debemos discernir cuál es nuestra verdadera posición. No debemos confederarnos con los mundanos. No debemos de ser la sal de la tierra, pero no debemos de formar parte de la tierra, sino no dejar nunca de ser sal, porque de otra manera, ¿cómo les daríamos a conocer la verdad? Si la sal pierde
sus propiedades, ¿para qué se la sal si no? No mezclarnos con el mundo en asociaciones de placer y en reuniones donde meramente buscan divertirse. No nos liguemos mediante contratos o en sociedades con cosas mundalares que no son de nuestra fe, porque deberíamos unirnos con otra gente tanto como podamos hacerlo sin sacrificar nuestros principios, ni por supuesto ingresar en sus logias, ni la recreación que Dios aprueba. El privilegio y el deber de los cristianos es tratar de refrescar su espíritu y vigorizar sus cuerpos mediante la recreación inocente, si no fuéramos como niños. Los cristianos tenemos a nuestra disposición muchas cosas que nos dicen que nos pueden hacer felices, pero son lícitas si no son malas. Gozaremos de las recreaciones que disipen nuestra mente y nos rebajen el alma, si pueden llevar consigo a Jesús y mantener un espíritu de oración, están perfectos seguros. Pero si vamos a un sitio donde Jesús no iría, no debemos ir. Debemos de conducirnos en nuestras reuniones de tal manera que al volver a nuestros hogares podamos tener una conciencia libre de ofensa hacia Dios y hacia los hombres. Tener la seguridad de que no hemos herido ni perjudicado ni nada a aquellos con quienes hemos estado asociados ni hemos ejercido una influencia perjudicial sobre ellos. Vamos a ver, cualquier diversión que os descalifique para la oración secreta, para la devoción ante el altar de oración o para tomar parte en la reunión de oración, no solo no es segura, sino peligrosa. La música, así como los israelitas, cuando andaban por el desierto, alegraron su camino con música de canto sagrado. Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Hay cantos que, mediante la repetición de sus palabras en la memoria, tienen un poder para bien o para mal. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía de la acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos, y destruir el valor. Vamos a ver, los ángeles también empiezan. ¿Sabéis? Aquí dice, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es decir, el canto, la alabanza es buena y necesaria. Podemos, como ven, la música forma parte del culto. Ahí los adoradores alababan a Dios por medio de arpa, del címbalo. La música debiera tener su lugar en nuestros cultos. La televisión está entre las fuentes más peligrosas de placer. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como tan a menudo se sostiene, es precisamente un semillero de inmoralidad. Es decir, la Sierra del Señor escribió esto, fijaros, en 1881 y el televisor se puso en 1914. Fijaros, hay personas que yo admiro que ya decidieron que no tienen la televisión en su casa. Yo la tengo, pero yo admiro a esas personas que no tienen la televisión en su casa. Y si la tienen, la usan. Nosotros lo que hacemos a través de Internet, buscamos lo que queremos ver y en vez de verlo a lo mejor en el móvil lo vemos en la televisión. Pero todos tenemos mucho que mejorar. Yo leo lo que Dios quiere de nosotros. Después la lucha la tenemos cada uno en nuestras vidas, ¿no? Debido a estos entretenimientos, la televisión, el teatro, se fortalecen y confirman hábitos depravados y propensiones pecaminosas. Cantos vulgares, gestos, expresiones y actitudes sensuales y vocabulario que ahora ya no tienen respeto que los niños oigan, porque ya dicen los niños verdaderas palabrotas ya. Depravan la imaginación y degradan la moral. El amor no es en estas... Bueno, todo joven que está habituado a estos espectáculos se corromperá. El amor por estas escenas aumenta cada vez más. Fijaros, a veces vemos una película y que hay un asesinato y te asusta, tal. Empiezas a ver 1, 2, 3 y ya te parece, ves que le sacan los ojos y ya no te hace efecto, porque nos volvemos insensibles, pasamos totalmente al terreno del enemigo, ya no somos sensibles a las cosas de Dios.
sino a las cosas del enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado por si sin querer estamos traspasando la línea que delimita el terreno de Dios y el del enemigo. Los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros a donde podemos acudir son aquellos a donde podemos llevar a Jesús con nosotros. La vestimenta, podemos pasar también, no es ostentosa ni que llame la atención. Tenemos que aprender, sino el vestido interno, que es el corazón, ese es en el incorruptible ornato del espíritu. Bueno, es que si estoy pasando ya cosas porque yo sé que es fácil, hermano. No vale la pena deciros que no debéis usar esto o lo otro, pues si el amor de esas cosas vanas está en vuestro corazón, el desprendernos de vuestro adorno será tan solo como cortar el follaje de un árbol. A veces nos cuesta desprendernos de lo que acariciamos, de cuántas cosas nos gustan, cuántos adornos, cuántas cosas, pero, sabéis, las inclinaciones del corazón natural se manifestarán nuevamente. Debéis estar convencidos en vuestra conciencia. Luego vemos que tenemos, vístanse vuestras hermanas sencillamente. Espera, aquí está. Que el vestido sea de material bueno y durable, aprobado para esta edad. No puede vestir una mujer de 70 años como una jovencita de 15, normal. Nuestras hermanas debieran vestirse con sencillez, con una ropa modesta, con pudor y sobriedad. Recuerden que somos cartas leídas al mundo. Bueno, a ver si... debiera imprimirse publicaciones escritas en el lenguaje más claro, sano y sencillo, explicando los temas de vital interés y dando a conocer las cosas que sobrevendrán a este mundo. Dar el mensaje de los 3 ángeles, tenemos que darlos a través de publicaciones, de discursos, de lo que sea, pero dar conocimiento de las profecías y del mensaje de los 3 ángeles. Decía la hermana White que como hojas de otoño tenemos, y tienen que ser fieles al original, sin quitar ni una tilde ni una coma a la ley. Dice que deben esparcirse como las hojas de otoño. En Patriarcas y Profetas, en Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos, son más necesarios ahora que nunca que los leamos. Deben ser más ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Dice, mientras continúe el tiempo de gracia, habrá oportunidad para que el constructor trabaje. Cada vez cuesta más trabajo. Bueno, vamos a ver. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. Es decir, Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido a otro hombre solitario aquí, otro allá, para que hable de cosas distintas. Dios no va a cambiar, su iglesia va a ser la misma siempre, hasta el final. Siempre surgirán iluminados que dirán que tienen una verdad, etc. Pero Dios nos habla de que desconfiemos de estas cuestiones, que no vienen de Él. Porque se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz. Es que Satanás está tratando constantemente de apartar a los hombres de la verdad. En 1914 surgió el movimiento adventista, movimiento de reforma, como lo había pronosticado la sierva del Señor 29 años antes. Esto rompía la unidad de la iglesia que Jesús deseaba que fueran una. En 1914 surgió el movimiento de reforma. El enemigo no para, hermanos. Por supuesto que esta división fue ocasionada por la intervención de Satanás, que no quiere que se cumplan los designios de Dios. Esto es lo único propósito de destruir a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Pero si todos están buscando la mansedumbre y la humildad de Cristo, tendrán la mente de Cristo, entonces habrá unidad de espíritu. El yo ruego a los que aseveran creer la verdad, que anden en unidad con sus hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que el uno enseña una cosa y que el otro enseña otra. Aquellos que se han apartado de la fe vendrán a nuestras congregaciones para desviar nuestra atención a la obra que Dios quisiera que se hiciese. Pondrán como normal el régimen alimenticio. No podéis permitiros apartar vuestros oídos de la verdad a las fábulas. No dejéis de tratar de convertir
de convertir a quien esté hablando palabras de reproche contra vuestra obra, pero que vean que estáis inspirados por el Espíritu de Jesucristo, y los ángeles de Dios pondrán en vuestros labios palabras que llegarán a los corazones de los opositores. Dentro de la Iglesia, hermanos, hasta el final, se levantarán hombres y mujeres que dicen tener que criticar a la Iglesia no está en la verdad, porque la Iglesia tenía que hacer, la Iglesia tenía que... Fijaros, si esas personas normalmente, en vez de ir al mundo a predicar el Evangelio, hacen la obra de Satanás, no van a buscar almas fuera de la Iglesia, roban a la Iglesia almas para ellos y se las roban a Dios. Es lo que no puede ser. Tenemos que ser nosotros astutos, tener atención, porque Dios nos lo advierte que sucedería. Por lo tanto, hablad de manera que se sepa que Jesucristo está hablando por vuestro intermedio. El mensaje central debe ser predicado a Cristo. El régimen alimenticio es un mensaje lateral. Es importante, pero primero es Cristo. No hay salvación sin Cristo. El mensaje de salud es para que los que somos salvos tengamos una mejor calidad de vida mientras que Dios nos dé vida. El remanente, la norma será, tendremos toda la que deseemos y posiblemente más de la que podemos afrontar con eso. Predicad la palabra con calma y claridad. Esa es nuestra, exaltar la palabra de Dios. No debemos considerar nuestra obra. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejad que Dios trabaje y que el instrumento humano avance suavemente ante él. Bueno, cuando llegue el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Para que haya una respuesta del Espíritu Santo, debe repetirse la experiencia del día. Debemos estar todos juntos en el mismo lugar. Ahora mismo estamos juntos en el mismo lugar, aunque cada uno esté en su casa, porque es lo que podemos hacer. Pero estamos juntos en el mismo lugar. Es decir, en la misma iglesia debe haber completa unidad, sin divergencia alguna en el remanente.